Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Buenas tardes. Voy a esperar un ratito para que me indiquen en principio si se escucha. A ver si alguien me puede avisar. Porque no veo aquí comentarios. A veces tardan un poquito los comentarios. Hola a todos. Va llegando gente. No se escucha, me dicen por acá, o se escucha muy bajo. A ver, vamos a probar. Deme un momentito. Vamos a subir un poco el volumen. A ver allí, ¿se escucha ahí? Sí, sí, están conectados. Me preguntan acá si están conectados los auriculares. Están conectados los auriculares. ¿Se escucha mejor ahí? Si no, los puedo sacar. Esperemos un momento. A ver si se escucha bien. Me piden que quite los auriculares. ¿Se escucha mejor ahí? No se escucha nada, me dice Eugenia. Hola Eugenia, ¿cómo estás? A ver si se escucha mejor ahí. Estamos con problemas hoy con el tema de la conexión. No sé qué pasa. Muy bajo el volumen. Trataría de hablar más alto. Ah, ¿se escucha mejor ahí? Yo saqué los auriculares recién. Son los que suelo utilizar, pero puede ser que haya algún problema. Ah, se escucha muy bien, me dicen ahora. Ahora perfecto. Fantástico. Bueno, perfecto. Vamos a esperar un minutito para ver si alguien más se quiere sumar. Gracias, Eugenia. Esto es así, ¿no? Las cuestiones de Internet. Uno venía usando los auriculares de siempre y de repente no se escucha nada con los auriculares de siempre. Bueno, esas cosas que suceden. Bueno, eh, en principio quiero agradecer mucho. Ustedes van a ver que estoy mirando acá al costado, es porque recibo en paralelo mensajes donde se me va indicando si se escucha bien, si se ve bien y todo lo demás. Quiero agradecer mucho el armado de este espacio, la propuesta de armado de parte de mis compañeros de Yoica, de México, de la Asociación Piera Lanier de Colombia y de Borda Lacaniana de Brasil. Mi máximo agradecimiento a los colegas de Brasil que hacen un enorme esfuerzo idiomático para que nos podamos entender. Así que voy a hablar un poco lento en función de que todos puedan entender bien. Este ciclo
llamado Desigualdad y Disidencias en la transmisión del psicoanálisis. Es un ciclo que surge un poco por casualidad, a partir de un contacto que hace conmigo la gente de Yoica, y en donde empezamos a conversar respecto de nuestros intereses por la transmisión del psicoanálisis, y decidimos empezar a trabajar juntos en algún proyecto, y surgió en donde organizaciones de distintos países hablan de este tema, que es lo que sucede, digamos, con la transmisión del psicoanálisis, lo que está sucediendo, lo que no nos gusta que suceda, lo que sí nos gusta que suceda, etcétera, etcétera. Así que tengo que agradecer a todos ellos. Además tengo que decir que los encuentros que hemos tenido han sido sumamente gratos, son enormes compañeros, así que muchas gracias a todos. En primera instancia. El sábado que viene va a ser el último encuentro de este ciclo, paso este aviso antes de la ponencia. Va a ser el último encuentro de este ciclo donde todos los que hemos presentado vamos a estar juntos desde distintos países, pero la virtualidad permite estas cosas, charlando entre nosotros y con ustedes, con los que están ahí escuchando hoy, charlando respecto de ciertas cuestiones que tienen que ver con la transmisión del psicoanálisis. Y uno de los temas disparadores para ese encuentro va a ser si acaso la formación online modifica en algo la distribución del poder en la transmisión del psicoanálisis. Este es uno de los temas que nosotros vamos a tomar como disparador, pero ustedes van a ver a lo largo de la semana un posteo en todas las páginas de nuestras organizaciones en donde los vamos a invitar a proponer otros temas que tengan que ver con la transmisión del psicoanálisis para charlar juntos el sábado que viene. ¿Sí? Así que quien quiera proponer algo será muy bienvenido. La verdad es que nuestro deseo es que esto sea el inicio de algo que se replique, digamos, ¿no? En donde todos podamos aportar y todos podamos intercambiar. Bueno, además de agradecer a mis colegas, tengo un agradecimiento muy especial para el primer analista, con el que supervisé en mi vida, para algunos docentes de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y para la primera analista que tuve, porque gracias a todos ellos entendí tempranamente qué cosa yo no quería de la transmisión del psicoanálisis. Solo voy a contar una historia pequeñita de la primera vez que supervisé, la primera paciente que yo tuve, pero me parece que es sumamente ilustrativa la anécdota, ¿no? Se trataba en ese momento de una paciente que se había separado recientemente y estaba muy angustiada, y entonces decía que se quería suicidar. Había sido mi primer paciente y la verdad es que yo estaba muy preocupada, con lo cual fui a ver a un analista que en ese momento, y creo que hoy también es uno de los grandes nombres del psicoanálisis en Argentina. Me parecía que mi primer supervisión ameritaba que fuera con un gran nombre. Y entonces la supervisión duró 20 minutos aproximadamente, de los cuales además está decir que más o menos 15 me la pasé hablando yo y contando de qué se trataba el caso. Y el analista dijo, es una histeria grave, hay mostración, el objeto en juego es la mirada. Y me despachó como si me hubiera dado una fórmula mágica. De más está decir que me cobró una fortuna. Yo salí muy angustiada en ese momento. Había entrado ahí con un problema y ahora salía con dos problemas. Por un lado, la situación de mi paciente y por el otro lado, descifrar la supervisión. Gracias a estas situaciones y a otras, el interés por la transmisión del psicoanálisis apareció en mí bastante temprano. Digamos que esa situación, le podemos agradecer, es la piedra fundamental de la charla que estamos teniendo hoy. Ustedes habrán notado, porque esta ya es la cuarta charla de este ciclo,
que si hay algo que atraviesa, digamos, las ponencias, es la relación que hay entre la transmisión del psicoanálisis y el poder. Hace muchos años, en Argentina, no sé si esto sucede en otros países, si alguien me puede comentar si esto sucede o ha sucedido, estaría bárbaro. Hace muchos años en Argentina, los analistas festejaban su primer millón. Yo no puedo dar fe si ese primer millón era un millón de dólares, o era un millón de pesos, o era un millón de australes, o no sé qué moneda era, pero sí estaba claro que ese festejo era un festejo justamente porque se trataba de mucho dinero. Eso no solamente nos mostraba que ser psicoanalista era muy redituable económicamente, sino que además la acumulación era algo para festejar. No estoy diciendo con esto que el analista tenga que ser un santo, porque no va a faltar alguien que salte y diga, bueno, pero el analista no tiene que ser un santo, el psicoanálisis no es un sacerdocio. No, ya sabemos que no es un sacerdocio, no estoy diciendo eso, sino que lo que digo es que la acumulación ha sido un valor a nivel monetario y también la acumulación de conocimiento. En esa línea hemos perdido un poco la orientación de la formación por el placer y hemos estado por años creídos de que seguir a los popes nos haría popes algún día. Bien, me gustaría que pensemos un poco, los invito a conocer un poco, cómo se ha realizado la transmisión del psicoanálisis históricamente en Argentina y cómo eso, a mi entender, empieza a cambiar hace pocos años, aunque todavía falta mucho. Los invito a partir de la idea de que transmitir psicoanálisis es, entre otras cosas, dar cuenta de nuestra praxis. Y que dar cuenta de nuestra praxis es siempre ante otros. Ahora, ¿qué significa ante otros? ¿Significa necesariamente que nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra praxis dentro del ámbito de una institución? ¿Qué es el otro? ¿No? Estos otros. ¿Significa que esos otros son quienes deben legitimar o no una lectura o una posición? ¿O significa que sin ese intercambio con otros no hay avance del pensamiento? Porque lo cierto es que el pensamiento gira en falso cuando uno piensa solo. Me parece interesante pensar la diferencia entre una transmisión dirigida a otros y una transmisión dirigida al otro colocado en el lugar de ideal. Sobre esto segundo no tengo mucho que decir. Las instituciones, los grandes nombres, los temas bien vistos por complejos, ¿no? El último Lacan, los nudos, el síntoma, etc. La topología, la jerga, el tono encriptado, son respuestas a la tentativa de alcanzar el ideal, que no hace otra cosa que correrse cada vez un poco más allá. Este ha sido el rasgo identitario de la transmisión del psicoanálisis en Argentina hasta hace poco. Creo que tenemos mucho que agradecer a las nuevas generaciones, a los analistas que hoy tienen aproximadamente 30 años, que patean el tablero y entienden que nada mejor que construir el conocimiento en vez de recibirlo enlatado y a veces envenenado. A mí me pasó algo hace unos años atrás, pocos años atrás, que es que viendo un poco redes sociales me encontré con un analista joven, de 30 y pico en ese momento, un verano, que daba clases en camiseta y en ojotas, ¿no? Y daba clases para mucha gente en camiseta y en ojotas. Para mí produjo un antes y un después. Para mí eso era impensado, ¿sí? No es que para mí era impensado, eso era impensado en el ámbito de los psicoanalistas. Bien, por un lado esto, las nuevas generaciones me parece que están aportando un montón a otros modos de transmisión del psicoanálisis. Y por el otro lado, y un poquito sumando a lo que vamos a charlar la vez que viene, yo creo que las redes sociales también tienen mucho que ver
en los nuevos modos de transmisión. ¿Pero por qué? Principalmente porque la red social permite que se borren las diferencias de edad, las diferencias de lugar, las diferencias en general, digamos. Y el anonimato es algo que favorece a la transmisión, ¿sí? Porque hay muchos colegas que por ciertas características absolutamente imaginarias nunca hubiesen sido escuchados. Ahora, es cierto que dirigirnos a los otros tiene sus complicaciones, porque si nosotros nos dirigimos a los otros, semejantes, ¿no? Entonces no va a haber quien nos marque el camino, ¿no? Y en este punto yo creo que es necesario que nos despaternicemos, que se produzca una caída de la transmisión paternalista del psicoanálisis, que lo único que hace es alimentar una lógica mezquina e individualista. Vivimos en un mundo donde el otro semejante está totalmente desmerecido, donde lo que vale es que cada quien logre lo suyo, bajo el ideal del yo solo. Y esto también circula para el psicoanalista, ¿sí? Que pareciera tener más valor si logra él solo, ¿sí? Sin el intercambio con otros, cierta acumulación de conocimiento. A mí esto me llama poderosamente la atención, ¿no? Cómo los ideales sociales, yo solo, ¿no? El poder del yo solo, no deja de ser el ideal de algunos analistas también. No deja de llamarme la atención. ¿Cómo es que los ideales sociales son también los ideales de algunos analistas? Digo, ¿cómo es que alguien que pasó por un análisis está exactamente igual que otro que no pasó por el análisis? En principio me parece que eso habla muy mal de ese análisis. Acá tengo un comentario de Jesús que dice, tal cual Lara, el culto al nombre propio hace personajes muy particulares de este lado también, hablando de lo que pasa en México. Gracias, Jesús. Claro, es un tema, ¿no? Los nombres. Ahora vamos a charlar un poco sobre eso. Bueno, entonces lo que estaba pensando mientras armaba la charla para hoy es, somos tan hijos del individualismo, tan hijos del individualismo. Yo no creo que los analistas tengamos que estar por fuera de las miserias humanas. No creo que el psicoanálisis sea un acto purificador de las miserias. Pero también creo que hay miserias y miserias. Y creo que el individualismo es la miseria con mayúscula, contra la cual el psicoanálisis trabaja. ¿Por qué digo esto? Porque en principio el planteo de que el otro, el gran otro, ¿no?, es constitutivo del sujeto y que la libertad no deja de ser en sujeción, son planteos que van en contra del individualismo, ¿no? ¿Cómo existiría el individualismo, la autonomía, la independencia respecto de los otros? ¿Sí? Si existe la famosa inmixción de otredad. ¿Qué independencia? Me parece que la libertad es otra cosa. Que la libertad que el psicoanálisis propone no es la independencia, no es la autonomía, lo auto. Alejandro, me decís... perdí tu comentario, espera. Que se me fue, habías puesto algo, no sé si... Se me fue, Alejandro, pusiste algún comentario, si lo querés volver a escribir, no lo veo, no sé si es que lo borraste o se fue. Bien, entonces lo que decía es insólito, ¿no?, que nosotros, analistas, analizantes, hemos pasado por los análisis y qué sé yo, terminemos teniendo los mismos ideales que cualquier otra persona, ¿no?, y que nuestros ideales sean los ideales del individualismo. Yo solo, mi nombre, lo que yo sé. Bueno, entonces, tenemos una transmisión enmarcada en la lógica de la acumulación, en desmedro del placer. Sí, Gustavo, coincido totalmente. La libertad es siempre condicionada, dice Gustavo. Totalmente. Ahí está el comentario de Alejandro. Incluso quienes critican al poder, al gran otro individualmente. Sí, es así.
Entonces tenemos una transmisión, decía, enmarcada en la lógica de la acumulación en desmedro del placer. Uno de los argumentos para justificar el individualismo en nuestro espacio es que la transmisión es imposible porque conlleva lo real. ¿Escucharon eso? ¿No? Porque acá se escuchó un montón. Digo, no sé si en otros lugares lo han escuchado, ¿no? La transmisión en realidad es imposible. No se puede lograr la transmisión porque conlleva un real. Por mucho tiempo no se logró pensar en una transmisión formal del psicoanálisis. Y entonces eso lo que producía es que la transmisión en psicoanálisis fuera absolutamente desordenada, ¿no? Desordenada, como arbolada, ¿sí? Y quienes querían aprender, lo que terminaba sucediendo es que salían totalmente confundidos bajo la lógica de, como no se puede decirlo todo, entonces cada uno se la tiene que ingeniar con lo que haya entendido, ¿no? En pos de el real, ¿no? No se puede decirlo todo, la transmisión tiene un punto real, bueno, que cada uno entienda lo que entienda. Bueno, ahora leo los comentarios. Termino esta idea. De ese no se puede decirlo todo porque lo real está en juego en la transmisión. Surgieron toda una serie de eslogans, sí, inentendibles, ¿no? El deseo es el deseo del otro, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, bueno, etcétera, ¿no? Nadie entendía nada, no decían nada. No solamente hubo una serie de eslogans inentendibles, sino que a esto acompañó toda una imaginería de psicoanalistas con anteojos, con tonos monocordes a la hora de hablar, con vestimenta monocromo en una época, ¿no? Todos vestidos siempre igual, muy serios, bueno, etc. ¿Sí? Bien. En este punto, ante el real de la transmisión, no habría responsabilidad de los analistas respecto de la transmisión calificada. Lo que tenemos, a mi entender, por lo menos acá, y creo que en otros lugares por lo que hablo con mis colegas, es transmisión calificada. Parece que no cualquiera puede transmitir el psicoanálisis más allá de que tiene una dificultad intrínseca, que es ese real, ¿no? Dice Gustavo, me parece que hay una confusión insistente cuando se piensa un analista, se lo piensa yoicamente y no como función. Acuerdo, Gustavo, totalmente. Bien. Acuerdo, Gustavo, pensando dentro del análisis, ¿sí? Fuera del análisis yo creo que los analistas, si queréis podemos llamarlos los psicoanalistas, ¿no? El analista como función, los psicoanalistas como esas personas que ejercen después. Yo creo que tenemos una función afuera. Bien, entonces, decía, tenemos que empezar a entender que la transmisión hasta hace poco, o hasta ahora, es calificada, como el voto calificado, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿quién puede transmitir? El que tenga tal nombre, el que esté en tal institución, etcétera. Fíjense cuántas veces sucede que si comentamos algo, leí tal cosa, leí tal frase, algún colega nos diga, ¿y quién dijo eso? La pregunta ¿quién dijo? Me parece tremenda. ¿No? ¿Quién dijo? La pregunta no es ¿en qué contexto se dijo eso? ¿No? Alguien dijo, el deseo es el deseo del otro. ¿Es lo mismo preguntar quién dijo que preguntar en qué contexto se dijo? ¿Qué significa deseo para ese que dijo que el deseo es el deseo del otro? ¿Se entiende? Digo, la pregunta quién dijo ya nos pone, nos entera de cómo los grandes nombres son los que toman el poder, digamos, ¿no? Bien. Eder me dice, hace falta la crítica del capitalismo dentro de la academia, el cual penetra en todas las áreas de conocimiento y produce esa individualidad. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bien. En la historia psicoanalítica en Argentina, pareciera que el caso de la transmisión, de encontrarse con ese real que yo estaba contando hace un rato, fuera una cosa excepcional, ¿no? Bueno, parece que en la transmisión en psicoanálisis existe el real. No es que el real existe en el lenguaje, no es que el real existe en cualquier acto de habla, ¿sí? Y en el lenguaje mismo, sino que pareciera que es en la transmisión del psicoanálisis y entonces hay que tener cuidado con eso.
Pero en nombre de esa dificultad y entrelazada esta situación con la tentación de acumulación, se ha transformado lo imposible en lo rehusado. Lo rehusado con facha de imposible. Les voy a leer algo que Lacan plantea en la entrevista que le hizo Paolo Caruso en el 69 al respecto. Cuando se está hablando del estilo de Lacan, entonces el entrevistador le pregunta algo así como por el estilo elíptico, ¿no?, del discurso lacaniano. Y entonces Lacan va a diferenciar, digamos, algo que tiene que ver con la elipsis del discurso respecto de por qué los practicantes del psicoanálisis no lo entienden a él. Pero escuchen esto porque me pareció súper interesante, ¿no? Lacan dice, en todo caso la elipsis no es el meollo de este estilo, del estilo de él, sino otra cosa a la que nos introduce el término manierismo que he usado antes. En este estilo hay otras cosas, otros modos independientes de la elipsis. Y por otra parte, yo no tengo nada de elíptico, aunque no hay estilo que no imponga la elipsis, ya que verdaderamente es imposible describir nada sin elipsis. La pretensión de que todo quede escrito, si fuera realizable, daría lugar a una ininteligibilidad absoluta. Por ello, esta especie de reconocimiento que hago de la relativa dificultad de mi estilo, no la subrayo demasiado, ya que la experiencia me demuestra que dado que no he conseguido formar un auditorio, que en cualquier caso será un auditorio de practicantes, en la medida en que no los he formado aún para la comprensión de unas categorías que no son usuales, mis artículos pueden parecer oscuros a primera vista. Es decir, digo yo, ¿no? Termina ahí la cita. Es decir, que todo estilo, dice Lacan, es elíptico, porque no se puede escribirlo todo, ¿sí? Pero ese no es el asunto por el cual los practicantes encuentran oscuro el modo de Lacan. No es ese el motivo, sino porque él no los ha formado en ciertas categorías no usuales. Me pareció interesantísimo, ¿no? Digo, la elipsis es propia del discurso, no del estilo de Lacan, del discurso. Ahora, eso no tiene nada que ver con que los practicantes no entiendan. Lacan dice, si ellos no entienden es porque yo no los formé todavía para la comprensión de unas categorías no usuales, que son las categorías lacanianas, por supuesto, ¿no? Bien, entonces, estoy mirando a ver si hay mensajes, por eso me interrumpo. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de un psicoanálisis al alcance de todos los que quieran aprenderlo? ¿Cuáles serían las condiciones de posibilidad para una tendencia a la horizontalidad en psicoanálisis? Para mí, los aportes de Derrida respecto de la hospitalidad y el don conforman un horizonte posible a estas preguntas. Ya hay en esto que estoy diciendo un oxímoron, ¿no? Un horizonte posible. Es un oxímoron si entendemos que el horizonte posible es posible de ser alcanzado. No. Un horizonte posible es un lugar hacia donde dirigirnos, a sabiendas de que llegar es imposible, pero a sabiendas también que el camino es condescendiente con lo que queremos. Bien, de hecho, Derrida va a definir el don como la imagen de lo imposible. En este sentido, los analistas estamos acostumbrados a pensar lo imposible como lo que delimita el campo de lo posible, ¿no? Y es cierto, pero ese campo de lo posible no es otro campo diferente del campo de lo imposible, sino es el campo de la posibilidad el que conlleva en su núcleo lo imposible. En este sentido, no nos queda más que un acercamiento asintótico, ni más ni menos. Voy a leer a Alejandro y después les cuento lo que dice Derrida. Alejandro dice, un punto delicado, no todos tenemos las mismas posibilidades de comprensión, los mismos saberes previos para acceder a conceptos complejos y abstractos. Espera que no puedo leer no veo todo el mensaje. A ver si lo veo, espera Alejandro, un cachito.
acá. Por el otro lado está la falta de voluntad para preguntar y para explicar a quien no sabe. ¿Vos conocés alguna escuela de psicoanálisis para todos que enseñe en forma gratuita y laica a quienes no tienen trabajo? ¿Alguna escuela para padres y docentes que transmitan psicoanálisis a quienes tienen problemas? Está buena la pregunta, Alejandro, que vos haces. Mira, te voy a contar algo, una experiencia personal, te voy a contar. Cuando empezó para dar un ejemplo, pero podría tener miles de mis colegas, ¿sí? Lo que pasa es que prefiero hablar en mi nombre. Cuando empezó la cuarentena, yo decidí armar unos grupos de supervisiones gratuitas, ¿sí? Decidí armar grupos en realidad porque la idea de inicio eran supervisiones individuales, pero como mucha gente se enganchó con la propuesta, bueno, no tenía tiempo para tantos horarios diferentes, entonces decidí armar unos grupos de supervisión gratuita, cuando empezó la cuarentena en Argentina. Mis colegas, no todos, por supuesto, pero algunos de mis colegas salieron a matarme, ¿sí? Que cómo a mí se me ocurría plantear supervisiones gratuitas, porque era una especie de competencia desleal. Eso es pensar en la lógica del mercado. Eso es pensar en la lógica del mercado. No solamente porque no habilitaban lo gratuito, sino que la transmisión del psicoanálisis no se mueve por competencias leales o desleales, digamos, se mueve por transferencias que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, está bien lo que vos decís. La verdad es que si hay espacios de formación gratuita, bueno, estuve dando un curso hasta hace poco y se viene uno principios del año que viene, por suerte. Los colegas de la Universidad de Querétaro en México han tenido, yo he tenido la suerte, digamos, de que ellos me inviten, han tenido la voluntad de invitarme a dar un curso que di hace poco, que era gratuito. ¿Sí? Voy a dar otro en un par de meses que es gratuito y así, digo, hablo de mí que es lo que conozco, ¿sí? Pero es cierto que instituciones que enseñan en forma gratuita, lo tengo que pensar, creo que no, respondiendo a tu pregunta. Bien, esperen que tengo acá un montón de mensajes que... Lau Chimpum. La perspectiva feminista y comunitaria interpelan al psicoanálisis hegemónico y está genial escucharlo cada vez desde adentro. Gracias, Lara, que no es uno solo, que es entre nosotros. Contextuado a su vez dónde y con quiénes se practica. Lau, acuerdo totalmente, me alegro que estés acá. Lau es una persona que yo no conozco, no nos conocemos, pero nos tiramos flores por internet y en general coincidimos. Gracias por tu comentario. José Aurelio, me parece muy interesante eso que mencionas sobre la transmisión de eslóganes, pues hasta ahora se continúa repitiendo de memoria frases que se supone muchos le atribuyen, por ejemplo, a Lacan, y este nunca dijo. Y para mal lo repiten sin entender o explicar el sentido y el contexto de dichas significaciones. Bueno, claro, tal cual, era lo que estaba planteando, pero me viene bien que me aclare que esto sigue sucediendo. Hay espacios en Argentina que están un poco saliendo de esa línea, ¿eh? Hay, pero no son un montón. Bueno, les cuento un poco lo que dice Derrida, porque me parece que nos viene muy bien. Derrida viene planteando la hospitalidad como un modo de hacer con la otredad. El contexto es ese. Y quiero tomar lo que dice respecto del don. ¿Sí? Lo que va a plantear es que el don requiere de un proceso de desubjetivación creciente. ¿Sí? Les leo la cita. A decir verdad, el don ni siquiera debe aparecer o significar consciente o inconscientemente en calidad de don ante los donatarios, ya sean estos sujetos individuales o colectivos. El don no debe aparecer, ¿sí?, en calidad de don. Esto es lo que está diciendo ante los donatarios. En cuanto el don aparezca como don, como lo que es en su fenómeno, estará implicado en una estructura simbólica, sacrificial o económica que anulará el don en el círculo ritual de la deuda. La mera intención de dar basta para dar por descontada la reciprocidad. La mera conciencia del don se devuelve a sí misma de inmediato la imagen gratificante de la bondad, del ser donante, que sabiendo tal se reconoce circular, especularmente, en una especie de autorreconocimiento, de aprobación de sí mismo y de gratitud narcisista, ¿sí? Es decir,
en cuanto el don se reconozca como don, entra en el campo de la reciprocidad y la deuda, ¿no? Y esto se produce en cuanto hay un sujeto, en cuanto donador y donatario se constituyen como sujetos idénticos, identificables, capaces de identificarse y nombrarse. Se trata incluso aquí, en este círculo, del movimiento de subjetivación. Por eso, si hay don, el don ya no debe tener lugar entre unos sujetos que intercambian objetos, cosas o símbolos. Cuando el don se reconoce como tal, cuando se identifica como tal, se destruye. El don no debería aparecer como tal ni para el donatario ni para el donador, ya que si no se inscribe, se inscribe en la lógica del intercambio, ¿sí? Como decía antes, este es el horizonte imposible que marca el rumbo. En la intención de salir de la lógica de los bienes, que incluye la deuda, el sacrificio y el castigo, es necesario un movimiento que desdibuje las identidades entre donador y donatario. Y me parece que una forma de acercarnos a eso en la transmisión del psicoanálisis es que los lugares de los transmisores y de los receptores de esa transmisión sean lugares intercambiables, dúctiles, sin fijeza. Puedo contar mínimamente mi experiencia en la Cambic Data. La Cambic Data es un espacio que armamos, que armé con unos, iba a decir colegas, en realidad no son colegas en el sentido de que no son psicoanalistas, tienen que ver con la comunicación, son licenciados en comunicación, etcétera, pero son colegas en este armado. Es un espacio virtual de transmisión del psicoanálisis, que justamente lo que propone es, por un lado, la difusión, pero más allá de eso, la Cambic Data es un administrador de contenidos, ¿sí? Es decir, alguien quiere dar una charla, lo propone en la Cambic Data y la Cambic Data se encarga de armar la estructura para la charla y para la difusión de la charla. ¿Alguien quiere dar un curso? Lo mismo. ¿Alguien quiere presentar su libro que escribió? Lo mismo. ¿Alguien quiere armar un evento de alguna cosa en relación al psicoanálisis? Armamos el evento, ¿sí? No importa quién es ese alguien. Digo, en la Cambic Data hay gente que tiene mucho recorrido, que tiene mucho nombre en las redes, que tiene mucho nombre en su recorrido como analista, y hay gente que recién empieza, incluso hay gente que todavía no se recibió, alumnos de la universidad, ¿sí? Y todos ellos dan charlas, y todos ellos dan cursos, y todos ellos escriben, y armamos publicaciones colectivas, ¿sí? Donde todos participan, y además la difusión de todo eso es al alcance de todos los que quieran. No, basta con darle clic a la Cambic Data, poner me gusta y uno tiene acceso a toda la información que hay ahí, ¿sí? Bien. Entonces, justamente la idea de la Cambic Data es poder desdibujar al donador y al donatario, ¿sí? Además de quitar la acumulación de conocimiento en los centros urbanos, ¿no? En las grandes ciudades, porque uno desde afuera dice, no, Argentina explota de psicoanálisis. No, Argentina no explota de psicoanálisis. Explota de psicoanálisis la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, algunas ciudades, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca tiene un movimiento interesante, Neuquén, y punto. ¿Sí? Perdón si me olvido de alguna, pero lo que quiero decir es, son pequeños lugares en nuestro país los que tienen una explosión de psicoanálisis. A nosotros el psicoanálisis no llega, ¿sí? Aún en tiempos de virtualidad. Bien, esperen que quiero ver si llegó algún mensaje o puedo seguir un poquito más. Gustavo dice, a ver, ¿de qué viene esto, Gustavo? Espera. Por eso la cura es por añadidura, yo no soy el que cura. Sí, por supuesto, claro, la función del analista, creo que estás hablando de eso. Totalmente. ¿Alguien quiere armar una escuela para padres? No sé a qué te referís, Alejandro. ¿Qué sería una escuela para padres? Para que los padres aprendan ¿qué? ¿Hacemos un curso de psicoanálisis para todos y todas? Obvio. ¿Pero quién lo hace? Digo, la Cambic Data es un espacio donde viene alguien y dice, bueno, hagamos un curso para todos. El curso está abierto para todos. Pero digo, la Cambic Data es uno de los espacios, ¿eh? Pero digo, es un espacio abierto.
Si realmente queremos ser partícipes de una transmisión del psicoanálisis diferente, ¿sí?, donde no se prioricen las cuestiones jerárquicas, los grandes nombres, la centralización en los centros urbanos, etcétera, etcétera, nos tenemos que hacer participantes de ese movimiento, digamos, ¿no? Bien. Bueno, y algunos más. Yo me sumo, pero algunos más me parece que estaría muy bien. Eh, bien, entonces, ya estoy terminando. Estoy terminando, no, estoy terminando yo. Después me gustaría escucharlos a ustedes. Eh, entonces, ¿cuál es la impertinencia que pretendemos, ¿no? Porque esta charla habla de la transmisión impertinente, que en realidad es una especie de eslogan, hablando de eslogans, que tiene la Cambridge, ¿no? La transmisión impertinente. ¿Cuál es la impertinencia de esa transmisión? Acercar la transmisión al don, en un espacio donde la elipsis sea solo un efecto ineludible del lenguaje y no sea un modo de rehusar el conocimiento, ¿sí? Y donde además la participación, tomando lo que decía Alejandro, además la participación sea placentera y no una tortura, ¿sí? La impertinencia en la transmisión del psicoanálisis radica en el desdibujamiento de los límites entre maestros y alumnos y el destierro del paternalismo, la colaboración mutua y la tendencia a la horizontalidad en movimiento permanente. Bueno, esto es para lo que vine hoy, para charlar con ustedes respecto de estas cuestiones, así que los leo. Me parece, digo una cuestión más y los voy leyendo. Nuestra propuesta, digo, de todos los que formamos parte de este ciclo, es tirar una idea, es hacernos portavoces de algo que nos parece que está sucediendo, ¿sí?, que es la necesidad de esto que yo llamo la transmisión impertinente, ¿no? La necesidad de una transmisión que sea amena, que sea generosa. La otra vez alguien dijo que escuchó una de las clases estas de la Universidad de México y una chica me dijo, me divertí, fue muy divertida tu clase. Yo creo que fue de las mejores cosas que me dijeron en la vida, que una clase de psicoanálisis podía ser muy divertida. Bueno, a mí me pintó por ahí, a cada uno le pinta por donde le pinta, pero seamos agentes de una transmisión del psicoanálisis diferente. Creo que esto es lo que queremos proponer, ¿sí? Milagros, estás ahí. Qué bueno que estés ahí. Las redes producen esto. No conozco a Milagros personalmente, pero hemos tenido algunos comentarios cruzados y es una alegría que estés, la verdad. Qué bueno. Bueno, esto es lo que queremos proponer. Se me fue un mensaje ahí, esperen. Gustavo, la cura tramita ya no pedir, sino pasar a dar. Cuando un sujeto puede dar amor y ya no pedirlo, se despide el análisis. Gustavo, 100, me encantó lo que decís. Coincido totalmente. Qué lindo. Sí, claro. Obvio. Obvio. Alejandro dice, me divertí mucho con tu charla. No lo creo, pero te agradezco igual. Bien, lo sigo leyendo. Gon Castro, la escolarización del psicoanálisis tal vez generó un efecto inverso al que se buscaba. Taponaba toda posibilidad de erotizar el encuentro con el saber. Qué interesante esa palabra, erotizar el encuentro con el saber. No había pensado en esa palabra. Gon, no sé si serás Gonzalo. Bueno, Gon Castro. No había pensado esa palabra, pero absolutamente. ¿Cómo sería una transmisión del psicoanálisis que no esté erotizada? Bueno, lo que estamos viviendo en las instituciones.
Es una transmisión del psicoanálisis no erotizada. Qué buena palabra, no lo había pensado. Exactamente. Bien. A ver si hay algún otro comentario, si no vamos dando por terminada la charla. Pero, por supuesto, los invito a que lean el posteo que vamos a mandar en esta semana para agregar algún temita si quieren para nuestro próximo encuentro, donde la idea es que tengamos ya una cosa de mucho más intercambio, ya no va a haber ponencia, ¿no? Sino que la idea es que haya mucho más intercambio. Les doy un minutito más y si no aparecen comentarios, porque tardan en caer, digamos, en llegar, nos vamos despidiendo. Oscar, estaría viendo la polémica entre el llamado análisis profano, por una parte, y las afirmaciones ad verecundiam y la falacia magister dixit por otra, como toda polémica súper necesaria. Lo tengo que pensar tu comentario, Oscar. ¿Qué son las afirmaciones ad verecundiam? No sé qué es. Si me lo querés aclarar, porque si no me voy a quedar con la sensación del eslogan, no quisiera, acláramelo y por ahí te puedo responder. A ver, ahí está llegando, ¿no? Ah, apelación a la autoridad. Hmm, claro. Y sí, ahí hay todo un tema, ¿no? ¿Qué sería la apelación a la autoridad? Ese sería el tema. ¿Qué es apelar a la autoridad? ¿Qué es la autoridad? ¿No? ¿Qué es la autoridad en la transmisión del psicoanálisis? Dale, Alejandro, yo me sumo con los que quieran, hay que armar un grupo. Con su posición de verdad, claro, pero a ver, si la autoridad en psicoanálisis es al que le suponemos saber, supongo que querés decir, Gustavo, al que le damos valor de verdad, entonces ¿quién no es? Porque el neurótico le da valor de verdad a cualquier cosa, digo, ¿no? ¿Se entiende? Digo, me parece que tenemos que pensar justamente, esto digo para la próxima o para algún día de la vida, de qué se trata la autoridad en lo que es la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Porque ya dijimos lo que no es, digamos, ¿no? La autoridad no la tienen los grandes nombres, la autoridad no la tiene la institución, bueno, ¿de qué se trata la autoridad? Ah, dice Gustavo que no se trata de la autoridad, sino de la verdad. Ajá, sí, acuerdo, Gustavo, con eso que estás diciendo. Me encantó esa propuesta de transmisión del psicoanálisis. Luceli, bueno, hay que hacernos parte. A todos los que nos guste esta propuesta, hagámonos parte. ¿Sí? Me parece que es importante. Bueno, vamos a ir terminando. Una de las cosas que más me gusta, voy a confesar esto, una de las cosas que más me gusta de estas charlas, vieron que ahora con la virtualidad uno está como, a mí me ha tocado dar varias charlas, es el intercambio en el chat, porque hay una placidez en ese intercambio, ¿no? Ah, una verdad. Ahí está, Gustavo, ahora entendí. Claro. Estás hablando no de la verdad, sino de una verdad. Ese es el síntoma. Claro, sí, absolutamente.
absolutamente. Entonces tenemos la pregunta de qué es la autoridad en la transmisión del psicoanálisis, de qué es la verdad en la transmisión del psicoanálisis, ¿sí? Claro, total, total. Ujú. Bueno, vamos a ir cerrando. Recuerden que van a ver entonces ese posteo donde pueden comentar qué temas querrían que conversemos la vez que viene juntos, ¿sí? Para despedir este ciclo, vuelvo a agradecer a mis compañeros de Borda Lacaniana, de Joica y de la Asociación Piedra Lanier de Colombia. Y nos estamos encontrando el sábado que viene. Les mando un beso a todos y muchas gracias por compartir este momento. Hasta luego.